Ya, entonces comenzaremos. Ya, habíamos quedado en la anterior clase en el colágeno, ¿no es cierto? Eh, un ratito. Habíamos hablado de los trastornos del colágeno, la estructura del colágeno, que era una proteína que forma parte del tejido conectivo y que la glicina es la más importante, ¿no? Dentro de la síntesis del colágeno habíamos mencionado que la vitamina C juega un rol importante porque promueve la síntesis de o reacciones de hidroxilación de residuos de prolina y de lisina para compactar y formar un colágeno más fuerte, ¿no? Ya habíamos visto diferentes enfermedades como el propio escorbuto, que era por deficiencia de la vitamina C, o el síndrome de Menkes, ¿no es cierto? Que no está la enzima lisiloxidasa y eso forma una alteración de estos pacientes. El síndrome de Ehlers-Danlos, que hemos visto que es ya un trastorno genético, donde no se forma adecuadamente el colágeno por mutación de esos genes, ¿no? Del COL5A1 y el A2. También hemos visto el síndrome de Marfan, que generalmente decíamos que eran personas altas, de manos largas, dedos largos sobre todo, que se denomina aragnodactilia, y podían tener además alteraciones cardiovasculares y desviación o dislocación del cristalino, ¿no? Además de algunas alteraciones esqueléticas como la escoliosis. Entonces, y habíamos terminado viendo la parte de los trastornos del colágeno, como la osteogénesis imperfecta, que eran los niños de huesitos de cristal, ¿no? Que son pacientes que tienen fracturas a repetición y tienen de esa manera una alteración del procolágeno y, y por lo tanto no pueden crecer normalmente, ¿no? Aunque decíamos que con los tratamientos actuales ya podían tener una mayor expectativa en cuanto a su tamaño. Entonces, luego vamos a pasar a la parte de la mioglobina y la hemoglobina, ¿sí? Estas otras dos proteínas son importantes porque son también representativas de las proteínas. Ustedes saben que la mioglobina es la proteína capaz de poder almacenar oxígeno porque esta se encuentra en el músculo, ¿no? Esta va a encontrarse en el músculo y de esa manera, a ver, vamos a. Entonces, aquí está. Ay, se me ha ido el. Ya. Entonces decíamos, forma parte importante del músculo y es sobre todo una función, la mioglobina cumple la función sobre todo de reserva a nivel del músculo. Esta nada más que está formada por una cadena, la mioglobina. En cambio, la hemoglobina es una proteína ya más grande, va a, va a ser tetramérica, va a tener cuatro cadenas y esta, su función sobre todo es de transporte, transporta sobre todo oxígeno hacia los tejidos, ¿no es cierto? Esta va a llevar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y por lo tanto va a ayudar a la oxigenación de los tejidos. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de la mioglobina. Esta, la mioglobina, y como les decía, es un
es una proteína de reserva de oxígeno y junto con la hemoglobina tienen un grupo prostético. Este grupo prostético es el grupo M, ¿ya? Ese es el grupo M que ven en dibujo. Este grupo M se caracteriza, este grupo M se caracteriza ya, este grupo M se va a caracterizar porque va a tener 4 grupos piroles. Estos grupos, este que dice 1, este es el 2, este es el 3 y el 4. Son grupos piroles que tienen un nitrógeno en la parte interna. Fíjense, tienen un pirol en la parte interna y mediante esos nitrógenos son capaces de fijar hierro. El hierro como tal, el hierro es un elemento que puede formar 6 enlaces coordinados. ¿Eso qué quiere decir? Que puede compartir electrones con estos nitrógenos. Son 4 nitrógenos y por lo tanto el hierro comparte 4 pares de electrones, pero le quedan 2 porque hemos dicho que tiene 6, ¿no es cierto? Entonces el enlace, el quinto par de electrones se une a una histidina, la llamada histidina proximal, y el sexto enlace coordinado se une al oxígeno. Se une al oxígeno, entonces de tal manera que de esa forma va a formar 6 enlaces coordinados. 4 a los nitrógenos de los piroles, el quinto a la histidina, que forma parte de la cadena proteica que les rodea, y el sexto al oxígeno. Este grupo M va a estar formado también en sus carbonos, que se denominan de forma numeral, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Va a estar unido a cadenas laterales. Va a haber 4 tipos de cadenas laterales. Los grupos metilo, que son estos que tienen un grupo metilo unido en la posición 1, en la posición 3, en la posición 5 y en la 7. Grupos metilo. Luego vamos a tener grupos vinilo, ¿no es cierto? Grupos vinilo, que son estos con B, vinilo, que van a estar en la posición 2 y en la 4. 2 y 4, aquí en 2 y en la 4. Y grupos propionato, que son estos propionatos, que son estos de 3 carbonos con un grupo carboxilo. Son los grupos propionato que van a estar en la posición 6 y en la posición 7. Entonces la secuencia será M, metilo es M, ¿no? V, MB, MP, PM. ¿Sí? Entonces esa es la constitución de la estructura de los grupos prostéticos, tanto de la mioglobina como la hemoglobina. Este hierro, como les decía, va a formar 6 enlaces coordinados. Fíjense, aquí está el hierro, va a unirse a los nitrógenos de los piroles. El quinto enlace se une a la histidina que le rodea. Hay una cadena aquí proteica que le rodea al grupo M. Y el sexto al oxígeno. Entonces, existen otros tipos de grupos prostéticos donde no tienen hierro. En vez de hierro tienen cobre o pueden tener magnesio. En el caso de la clorofila, hay varias proteínas con grupos prostéticos así conformados con semejantes al grupo M. Hay que considerar que el hierro siempre tiene que estar en estado ferroso, ¿sí? Es decir,
con esta valencia de +2. Cuando está con un estado +3, un estado oxidado, se oxida, entonces ya no cumple la función. ¿Cuál era su función del hierro? Fijar oxígeno. Por lo tanto, el hierro férrico ya no une oxígeno y se forma la denominada hemoglobina M. ¿Ya? ¿Qué es la hemoglobina M? La hemoglobina M es la metahemoglobina que tiene este hierro en estado férrico y no así en estado ferroso, ¿sí? El ferroso es el normal y el férrico es anormal. Normalmente nosotros podemos tener este estado férrico, pero tenemos una enzima reductasa que reduce a ese hierro férrico que viene al organismo, lo convierte de +3 a +2. De férrico lo reduce a ferroso. Entonces, por lo tanto, esa enzima evita la oxidación del hierro. ¿Sí? Entonces, a consideración es importante. Esta mioglobina, que hemos dicho que es una proteína que se encuentra en el músculo, va a tener una estructura generalmente de alfa hélice, ¿no? Eh, va a tener varios segmentos alfa hélices que son nombrados desde las hélices A hasta la H. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos esas letritas que ven aquí. Son los segmentos, la hélice A, la B, C, D, E, F, G y la H. Estos, estas, esta mioglobina, sobre todo, el, va a tener varios aminoácidos que son polares, ¿no es cierto? Como la leucina, perdón, apolares, ¿no? Como la leucina, valina, fenilalanina, metionina, ¿no es cierto? Y entonces tiene polares y apolares. Los polares van siempre por fuera, hemos dicho, ¿no? Y los apolares van por dentro. Entonces, de esa manera también va a estar constituida, es una proteína que va a tener 153 aminoácidos y lo que le caracteriza a esta hemoglobina, a esta mioglobina, es que va a tener este subgrupo M, este va a ser su grupo M, este que estoy pintando es el grupo M, que va a estar sostenido entre dos histidinas. Fíjense, aquí está una histidina y aquí de este lado también tendría que estar la otra histidina, ¿sí? Entonces está sostenido entre dos histidinas. Aquí podemos ver, fíjense cómo el hierro está sostenido entre una histidina que se encuentra en la posición 7 del segmento E. Les he dicho que hay segmentos hasta el H, ¿no es cierto? Del segmento E7. Esa histidina E7 es la histidina distal y la histidina F8, que está en el segmento 8, digo, en la posición 8 del segmento F, es la histidina proximal, ¿no? Esta histidina es la proximal y esta histidina es la distal. La proximal es la que forma el quinto enlace coordinado con el hierro y la distal es la que no forma un enlace pero que se encuentra a la misma altura. Fíjense, es como una puerta de salida o una puerta, ¿no? De la histidina distal. Porque por esa, a través entre la histidina y el grupo M, ingresa el oxígeno, fíjense, ingresa el oxígeno y luego se fija al sexto enlace del hierro. Esa es la orientación entonces que tiene el hierro. Como vemos en este dibujo, el hierro se une entonces a su oxígeno mediante el sexto enlace coordinado, pero también puede unirse a otros elementos.
otros elementos como el monóxido de carbono, que lo vamos a ver más después. Este monóxido de carbono es un compuesto que tiene mucha afinidad por el hierro y se une más fácilmente que el oxígeno. Eso tenemos que recordar. Entonces, este, este monóxido de carbono tiene más afinidad por el hierro. Y se dice que en la mioglobina tiene más o menos un 1%, está combinada con ese monóxido de carbono. Entonces, fíjense, hay un 1% que está en forma de monóxido, el hierro está unido al monóxido, y el 99% está unido al oxígeno. Ahora vamos a hablar ya hemos hablado de la mioglobina, ahora vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula, fíjense, es una molécula tetra peptídica, ¿no es cierto? Es un tetrámero, tiene 4 cadenas peptídicas. Y estos que ven, estos circulitos, son los grupos M que contiene cada cadena. A la parte este sería el grupo M y cada cadena se llama globina. Y por eso se llama hemoglobina, ¿no es cierto? Porque tiene un grupo M, grupo prostático M, y su globina, que es la parte proteica que le rodea al grupo M. Aquí vemos nuevamente el dibujito del grupo M, que está formado por dos compuestos, por el hierro en estado ferroso y por la protoporfirina 9, ¿ya? Que es esta la que hemos visto sin hierro, es la protoporfirina 9, con sus cadenas laterales, ¿se acuerdan? Metilo, su grupo vinilo, que es su grupo metilo, este es su grupo vinilo, su grupo metilo, su grupo propionato, nuevamente otro grupo propionato y su grupo metilo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tiene sus 8 cadenas laterales. Esa es la característica de la protoporfirina 9, que tiene esa secuencia MB, MB, MP, PM. La hemoglobina va, como tiene 4 grupos prostéticos, es capaz de transportar 4 oxígenos, ¿sí? 4 oxígenos que están unidos a esos sexto enlace del hierro. El eritrocito como tal tiene varias moléculas, tiene más o menos 300 millones de moléculas de hemoglobina. Y si cada hemoglobina puede fijar hasta 4 oxígenos, entonces cada eritrocito puede transportar 1.200 millones de moléculas de oxígeno. Entonces, el eritrocito por eso es muy hábil en el transporte. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la que va a transportar hasta un máximo de 1.200 millones de moléculas de oxígeno. Las hemoglobinas, que aquí vemos su estructura y esto es lo que está en rojo, es el grupo M. Estas hemoglobinas que tienen, hay 2 tipos de hemoglobinas. Las hemoglobinas que son las fisiológicas y las hemoglobinas patológicas. Las hemoglobinas fisiológicas tenemos a la hemoglobina A, que es del adulto, que va a estar constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. También tenemos la hemoglobina A2. Esta hemoglobina A2 también es del adulto, pero que se encuentra en pequeña cantidad, en menor porcentaje. Va a tener también 2 cadenas, la alfa, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Otra hemoglobina fisiológica es la F. La F, que es la hemoglobina fetal, que tiene 2 cadenas alfa
y 2 cadenas gamma. Luego tenemos, bueno, esas tres serían nuestras hemoglobinas que son fisiológicas. Luego vamos a ver las patológicas, pero para adelantarles está la hemoglobina S, que es patológica, que va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas S que están formadas por la mutación de estas cadenas, ¿no? Y la hemoglobina M, que ya la hemos visto hace rato, que también es patológica, cuando tiene hierro en, en estado férrico, que también es patológica. Las vamos a ver más adelante. Entonces, la hemoglobina lo que va a hacer es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Como va a transportar oxígeno, tiene dos formas, una forma oxi y una forma desoxi. La forma oxi es la denominada oxihemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y la desoxi es la forma donde ya ha liberado su oxígeno y retorna a los pulmones, ¿sí? Entonces, de esa manera hay dos tipos de hemoglobina, la oxi y la desoxi. Aquí también tenemos el esquema. Estas formas oxi y desoxi se asocian a dos estados de conformación o dos estados conformacionales que tiene la hemoglobina. Uno es el estado tenso y otro es el estado relajado. El estado tenso es el estado que tiene, es un estado que tiene baja afinidad por el oxígeno y por lo tanto está asociado con la forma desoxi, ¿ya? Este estado tenso es sin oxígeno. Aquí le pondremos no tiene oxígeno. En cambio, el estado relajado es el estado asociado al oxígeno. En otras palabras, la forma T se asocia a la forma desoxi y la forma R al estado o forma oxihemoglobina. ¿Por qué se da este estado? Porque fíjense, el estado desoxiotenso, las moléculas se separan, hay menos puentes de hidrógeno que unen y por lo tanto la molécula, o sea, esas cadenas se separan y se vuelve un estado más tenso, tiene menor contacto, hay eh, menos enlaces entre las cadenas de la hemoglobina. En cambio, el estado oxihemoglobina o también el estado relajado va a tener más contacto, es decir, va a ser, sus cuatro cadenas se van a unir, van a estar más compactas, más unidas entre ellas y van a tener mayor cantidad de enlaces, mayor cantidad de puentes de hidrógeno. En el estado tenso tienen, fíjense, hasta 12 puentes, menos puentes, y en el estado oxi tienen más puentes. Aparte de la hemoglobina, aparte de transportar oxígeno, también puede transportar CO2, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Este dióxido de carbono, si ven aquí en la formulita, se une al, al grupo N. ¿Se acuerdan que en una proteína, aquí voy a dibujar, una proteína tiene dos extremos, ¿no es cierto? Un extremo N terminal, que es el grupo amino, y un extremo C terminal, que es el grupo carboxilo. Entonces, a este extremo C terminal se une el CO2, el dióxido de carbono. Como tiene cuatro cadenas, entonces también puede transportar cuatro dióxidos de carbono.
Eh, ahorita vamos a ver esto de la desestabilización. La unión de la hemoglobina con el CO2 se denomina carbaminohemoglobina, ¿ya? Es la carbamino, forma una hemoglobina que se llama carbamino, voy a escribir carbamino, carbaminohemoglobina, carbaminohemoglobina. Cuando está unido la hemoglobina al CO2 se llama carbaminohemoglobina. Sí, no se van a olvidar. Este CO2, entonces aquí vemos, aquí está la carbaminohemoglobina. Este CO2 más o menos va a estar en el torrente sanguíneo porque es el producto de metabolismo de las células. Y va a llegar a los pulmones y a través de los pulmones ese CO2 se va a eliminar, ¿no es cierto? El CO2 puede eliminarse, puede entrar también, ¿no? Pero generalmente el CO2 se elimina por la respiración. ¿Por qué? Porque es el producto metabólico de las células. Y su unión de CO2 más hemoglobina se conoce como la carbaminohemoglobina. También el hierro puede unirse a la al monóxido de carbono y en ese caso se llama carboxihemoglobina, ¿ya? No se van a equivocar, carbamino se llama cuando se une al CO2 y carboxi se llama cuando se une al monóxido de carbono. Hace rato les había dicho que la mioglobina es altamente afín por el monóxido de carbono. La hemoglobina también. La hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Y eso nos da problemas de intoxicación, que ahorita vamos a ver. No, no es esto, ¿ya? Entonces, esos problemas de intoxicación son cuando ahí hay mucha gente que muere, ¿no es cierto? Porque se une más o menos unas 125 veces más rápido. El hierro prefiere unirse más rápidamente al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, como tiene más afinidad, entonces uno se intoxica rápidamente y puede llegar a fallecer. Los síntomas que presentan estos pacientes generalmente son dolores de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, ¿no es cierto? Se confunden, ya no están bien orientados, se desmayan, incluso pueden tener convulsiones y llegar hasta la muerte. Entonces hay muchas personas que fallecen, ¿no es cierto? Cuando dejan encendida, por ejemplo, eh, la cocina está encendida, está saliendo el gas o bien está habiendo alguna combustión de algo, entonces se mueren los pacientes. Había, no sé si han escuchado las noticias, ¿no? Que había encendían como una fogatita y como les hacía frío, entonces han metido la fogata dentro de una tienda y ahí han estado y se han dormido, entonces esa, de esa fogata, ese humo que era rico en monóxido, pues se ha unido al hierro de esas personas y ya han muerto las personas que estaban ahí, que se han dormido con la fogata, con el humo de la fogata, ¿no? Entonces, de esa manera es, es que uno se puede intoxicar. Ya. Ahora, en cuanto a la hemoglobina, que sabemos que su principal función es unirse al oxígeno, esta unión al oxígeno se da
de uno en uno. ¿Se acuerdan que la hemoglobina hemos dicho que tiene 4 cadenas, que son estas que están en azul, ¿no? Estas que estamos viendo aquí. Esas 4 cadenas tienen 4 grupos M. Y esos 4 grupos M, cada uno puede fijar hasta un oxígeno, ¿verdad? Entonces, existe lo que llamamos una unión cooperativa. ¿Qué significa la unión cooperativa? Que cuando la hemoglobina está en contacto con el oxígeno, se une una molécula de oxígeno. Y esta unión cooperativa promueve al cambio de estructura. ¿Se acuerdan que había la estructura T y la estructura R, tensa y relajada? Entonces, ese promueve un cambio conformacional y la molécula se prepara para recibir otro oxígeno. Por lo tanto, esa unión de uno promueve la unión de dos y hace que la tercera molécula ya se prepare eh, conformacionalmente, estructuralmente, para recibir a la tercera molécula y la tercera activa a la cuarta cadena para que se unan los 4 oxígenos. Entonces, a eso se llama unión cooperativa, que la unión del oxígeno promueve la unión de más moléculas de oxígeno, cambiando así su estado conformacional. Entonces, de esa manera existe la unión cooperativa. Ahora vamos a hablar de algo importante, que esto es seguro que entra al examen, porque son las curvas de disociación. Esto no sé si lo habrán visto en fisio, pero de igual forma lo vemos en bioquímica. Las curvas de disociación se refieren a, a la capacidad de la hemoglobina de fijar oxígeno. Y hemos visto que la unión cooperativa promueve, ¿no es cierto?, de un oxígeno que se unan dos, de dos que se unan tres y de tres que se unan cuatro. Entonces, la hemoglobina, fíjense en esta curva, en la curvita roja de la hemoglobina en esta curva, cuando la hemoglobina se une a sus 4 oxígenos, se satura, se dice a un 100%. Todos estos numeritos de aquí son porcentajes. Fíjense que más o menos a una presión de oxígeno de 30 milímetros, si hacemos este eje, se une un 25% del oxígeno, ¿sí?, a la hemoglobina, más o menos a 30. Fíjense que a medida que va aumentando la presión, ya se va uniendo a más, ¿no es cierto? A más presión, más saturación del oxígeno, es decir, más unión de oxígeno con sus cadenas, con el hierro. Entonces, a una presión de más o menos de 100, ya se satura casi en un 100% la hemoglobina. Entonces, se carga de oxígeno. Y donde hay esa presión de 100 está sobre todo a nivel de los pulmones. Es por eso que cuando la hemoglobina llega a los pulmones, se satura en un 100%. Se une, sus 4 cadenas se unen al oxígeno. Y al revés, cuando está en los tejidos, empieza a liberar y por eso ya no se une, ya no tiene unión. A menor presión, cuando ella siente que hay menos presión de oxígeno, pues libera sus oxígenos y libera para que el oxígeno entre a los tejidos. En cambio, la mioglobina, fíjense, es diferente a la hemoglobina. La mioglobina con poca presión, fíjense a unos 20 más o menos, 20 de presión, 30 de presión, la hemoglobina ya se satura al 100%. La hemoglobina necesita más presión, necesita una presión de 100 para saturarse al 100. En cambio, la hemoglobina necesita poca presión para saturarse al 100%. Por eso,
se da estas curvas, ¿no es cierto? Estas curvas y a eso se debe también la función y la afinidad que tienen esta hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina, por lo tanto, tiene más afinidad al oxígeno, tiene mayor afinidad porque a poca presión ya se une al oxígeno. En cambio, la hemoglobina tiene menos afinidad, porque necesita mucha presión para unirse a todos los oxígenos. Y con poca presión de oxígeno, libera los oxígenos, tiene poca afinidad. Esa es la diferencia, ¿sí? La mioglobina tiene alta afinidad al oxígeno. La hemoglobina tiene baja afinidad al oxígeno. Ahora existen ciertos, ciertos factores que pueden alterar la curva. Y para eso tenemos que hacer un análisis de la P50, ¿sí? La presión parcial de oxígeno al 50%, es decir, cuando la hemoglobina se une a dos oxígenos. ¿Se acuerdan que puede unirse a cuatro? Entonces, cuando se une a dos es 50%, cuando se une a uno, 25%. Si se une a tres, serían 75%. Entonces, cuando se une a dos oxígenos, se llama la presión que se ejerce para que se unan dos oxígenos, se llama P50. Esa es la P50. Esa P50 más o menos se encuentra a unos 26 milímetros de mercurio y ahí se satura en un 50%. Entonces, esa presión es analizada para ver su desplazamiento, ya sea a la izquierda o a la derecha. En cambio, la mioglobina, fíjense que la presión, su P50, es de 2,8, es bien poquitito. A poca presión ya se une al oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, por eso es su alta afinidad. Y de la hemoglobina es su baja afinidad. Esta curva, por lo tanto, la curva de la hemoglobina se puede mover a la derecha o a la izquierda. Fíjense, cuando tenemos un pH ácido, ¿no es cierto? Cuando un pH ácido, la curva se mueve hacia la derecha. Y cuando hay un pH alcalino, se mueve hacia la izquierda. Este pH, cuando es ácido, sabemos que cuando un pH es ácido, hay un aumento de hidrógenos en la solución, en el medio. Y por lo tanto, se desplaza la curva hacia la derecha. ¿Y eso qué provoca? Provoca menor afinidad al oxígeno. Por lo tanto, ¿qué provoca? Provoca mayor liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Entonces, el desplazamiento de la curva a la derecha promueve la liberación del oxígeno. Por lo tanto, baja afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Por lo tanto, se libera el oxígeno al medio. ¿Sí? Sabemos que la presión de CO2 se relaciona con el pH, ¿no es cierto? Porque si hemos dicho que en enfermedades respiratorias aumenta el CO2, lo hemos visto en pH, ¿se acuerdan? Aumenta el CO2 y ese aumento de CO2 también disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Por lo tanto, promueve la liberación del oxígeno. Promueve la liberación del oxígeno. Entonces, no se olviden, cuando se desplaza la curva a la derecha, la hemoglobina baja su afinidad y libera oxígeno. ¿En qué condiciones se desplaza a la derecha? En acidosis.
ketosis. En cambio, en alcalosis se desplaza a la izquierda. ¿Eso qué significa? Que tiene más afinidad por el oxígeno y ya no libera oxígeno, ya no libera tanto oxígeno. Otro factor es la temperatura. La temperatura corporal va a provocar también desplazamiento de la curva hacia la derecha. Por lo tanto, también provoca la liberación de oxígeno. Otro factor es el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato es un compuesto del metabolismo del eritrocito. Es un compuesto que se forma en la degradación de la glucosa. Y este también estabiliza la forma T. ¿Se acuerdan la forma T? ¿Qué estado era? Estado desoxi, ¿no es cierto? Entonces esta 2,3-difosfoglicerato promueve la liberación del oxígeno también, porque hace que se estabilice la forma T. Y tenemos el monóxido de carbono, que ya lo hemos visto hace un momento, que nos puede causar intoxicación, porque hemos dicho que se une al hierro, tiene mayor afinidad, más o menos aquí está 210 veces, es más afín por la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, promueve también ese proceso de liberación de oxígeno. Es decir, más bien en este caso, hace que la hemoglobina ya no se una al oxígeno y se forme la carboxihemoglobina. Por lo tanto, el paciente ya no puede liberar oxígeno a los tejidos, ¿no? Porque ya hay una intoxicación y solamente tiene CO2, digo CO, monóxido de carbono, que tampoco le sirve a los tejidos el monóxido de carbono. Por lo tanto, se da la intoxicación. Si nuestros pacientes intoxicados, lo primero que hay que hacer es darles oxígeno, ¿no? Oxigenoterapia para restablecer esa unión del oxígeno con el hierro. Bueno, esto es el anterior. Aquí están los 3-difosfoglicerato, estabiliza la estructura T, decíamos, ¿se acuerdan, no? Y eso promueve la liberación del oxígeno. Se sintetiza en la glucólisis. Aquí está el ejemplo de la glucólisis, que esto lo vamos a ver cuando veamos este metabolismo de carbohidratos, pero más o menos es así. En el centro de la glucólisis, de la degradación de la glucosa, se forma este 2,3 difosfoglicerato o bifosfoglicerato, también es igual. Y va a promover entonces la liberación del oxígeno. Aquí tenemos la hemoglobina fetal. Fíjense que la hemoglobina fetal en relación a los glóbulos rojos de la mamá, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad al oxígeno. Por lo tanto, no libera tanto oxígeno a los tejidos como la hemoglobina de la mamá. Por eso la hemoglobina fetal posteriormente se transforma, ¿no? De hemoglobina fetal a hemoglobina A, para que de esa manera pueda ya liberar más oxígeno a los tejidos. La altitud es otro factor que promueve el desplazamiento de la curva hacia la derecha. La altura como tal, entonces, también va a hacer que se sintetice el 2,3-difosfoglicerato y de esa manera se desplace la curva hacia la derecha, provocando menor afinidad
y mayor liberación de oxígeno a los tejidos. Bueno, hasta ahí hemos visto la parte de saturación de la hemoglobina y de la mioglobina. Y hemos visto las hemoglobinas, que son las hemoglobinas fisiológicas. Ahora nos toca ver las hemoglobinas patológicas, ¿sí? Dentro de estas hemoglobinas patológicas tenemos a las hemoglobinopatías, que son patologías por alguna mutación genética que existe en el organismo. Se han encontrado casi 1.100 mutaciones genéticas en la hemoglobina que pueden causar diferentes enfermedades. Entre ellas estarían las talasemias, pueden estar la hemoglobina S, hemoglobina M, ¿no es cierto? Entonces hay varias alteraciones, varias patologías de la hemoglobina que se llaman en conjunto las hemoglobinopatías. Y se cree que más o menos el 7% de la población mundial puede portar algún trastorno de hemoglobina. Entonces, hablando de la hemoglobina, vamos a hablar de la metahemoglobina. La metahemoglobina, que ya le hemos adelantado algo, es una hemoglobina que tiene el hierro en estado férrico, ¿no es cierto? Aquí pueden ver, tiene el hierro en estado férrico y el estado férrico provoca que el hierro no pueda unirse al oxígeno. Entonces, no puede transportar oxígeno. Este tipo de hemoglobina, por lo tanto, puede causar un signo importante en los pacientes. ¿Qué ocurre cuando no hay oxígeno en los pacientes? ¿Qué vemos en un paciente? ¿Qué observamos? ¿Alguien tiene alguna idea de algún signo por falta de oxígeno que podemos ver en los pacientes? Es la cianosis, ¿no es cierto? La cianosis. La cianosis se da porque sus pacientes no están eh, transportando, la hemoglobina no está transportando o oxigenando adecuadamente los tejidos. Y de esa manera se da también la metahemoglobina. Uno de los signos que podemos observar en los pacientes es la cianosis. Entonces, esta hemoglobina M va a tener una alteración, además del hierro, va a tener una alteración en la histidina F8, que es la histidina proximal, ¿se acuerdan? Esta se reemplaza por la tirosina. Entonces, de esa manera, el hierro también se va a convertir en más estable en forma de estado férrico más que en estado ferroso. Ahora pueden haber variantes de la hemoglobina y por lo tanto pueden alterarse, ¿no? Toda la afinidad o la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Hay una mutación que favorece el estado R, que es el estado relajado, estado oxi, que es la hemoglobina de Chesapeake, que aumenta esa afinidad por el oxígeno. Entonces, este aumento de afinidad hace que la hemoglobina no pueda liberar oxígeno, es decir, se lo agarra como si fuera mioglobina, se lo almacena, pero no libera oxígeno. Entonces tampoco los tejidos van a captar ese oxígeno porque la hemoglobina ya no libera. Debido a este proceso de que no libera oxígeno o no transporta oxígeno, el paciente promueve mayor síntesis de eritrocitos. Y por lo tanto a eso
se llama la eritrocitosis o también llamada policitemia, ¿no? Pero es más apropiado decir eritrocitosis, donde hay un recuento aumentado de eritrocitos que están queriendo compensar esa falta de oxígeno para transportar más oxígeno. Otra hemoglobina patológica es la hemoglobina S, que es la denominada de la anemia falciforme. Esta hemoglobina S se da también por una mutación que existe, una mutación del ácido glutámico por la valina. Entonces, si recordamos los aminoácidos, el ácido glutámico, que se abrevia como GLU, ¿recuerdan? Tiene carga negativa. En cambio, la valina, ¿qué carga tiene la valina? ¿Se acuerdan? La valina tiene carga cero, o sea, no tiene carga, es sin carga, neutra. Entonces, el ácido glutámico, como es desplazado por la valina, es decir, ya no hay, en otras palabras, ya no hay ácido glutámico. El ácido glutámico normalmente formaba un enlace iónico. ¿Se acuerdan? Los enlaces iónicos se dan entre el glutamato y la lisina o aminoácidos de carga positiva, que pueden ser la lisina, la arginina, la histidina, que son de carga positiva. Entonces, esos enlaces promueven que se pliegue la cadena. Si ya no hay el glutamato, esa lisina, arginina o histidina ya no tiene con quién formar puente iónico. Y la valina no puede formar porque tiene carga cero, no tiene carga negativa. Por lo tanto, eso va a promover que ya no se pliegue la proteína. Al no plegarse, se altera su estructura y se altera su función. Eso promueve la formación del parche pegajoso que forma la hemoglobina S. Entonces, ese parche pegajoso hace que esta hemoglobina se peguen varias hemoglobinas y se cristalicen y eso altere la forma del eritrocito. Fíjense, el eritrocito era bicóncavo, pero ahora con la hemoglobina S ya se vuelve, tiene una forma de hoz o también una forma de banana, ¿sí? Entonces, de esa manera ya se altera su estructura y ya no puede circular libremente por la sangre, provocando obstrucción de algunos vasos sanguíneos que son pequeños y como está alterado este eritrocito, vive menos tiempo también. Eso va a hacer que tenga el paciente una anemia y llegue entonces a tener esta anemia por esta hemoglobinopatía. Como hay muchos drepanocitos, el organismo empieza a sintetizar hemoglobina F para que en algo no haya o sea, se formen nuevas hemoglobinas para cumplir la función, pero actualmente se están utilizando terapias de células madre para revertir este proceso. Entonces ahora vamos a ver un videito para que se distraigan un poco sobre la anemia falciforme.
Ya han visto, ¿no? Ya se ha podido, yo creo, entender mejor la parte de la hemoglobina, hemoglobinopatía por hemoglobina S. Pues por eso se forma la anemia falciforme, se da la alteración de la forma y de esa manera tus pacientes
tienen una anemia, ¿no? Entonces ahora, para terminar ya la última parte, vamos a ver las alteraciones laboratoriales. Una de las alteraciones laboratoriales es la mioglobinuria. La mioglobinuria se da cuando vamos a eliminar mioglobina por la orina. Fíjense, esa orina es más oscura de lo normal por la presencia de la mioglobina. Como ya sabemos, la mioglobina se encuentra en los músculos. Por lo tanto, una lesión de los músculos como el aplastamiento, entonces puede dañar las fibras musculares y eso puede producir la eliminación de mioglobina para, y provocar la mioglobinuria. También es una prueba importante que podemos solicitar en pacientes que han tenido un infarto cardíaco, ¿no? Entonces se puede también detectar mioglobinuria en plasma. Obviamente en un infarto de miocardio vamos a tener que solicitar enzimas que se encuentran funcionando a nivel cardíaco, ¿no? Como que vamos a ver más adelante, pero para adelantarles son la lactato deshidrogenasa, la creatinquinasa. eh, Esas serían entonces las enzimas que podemos pedir, pero también podemos, como se ve en la imagen, podemos observar la mioglobinuria en orina o como lesión del miocardio. Luego tenemos las anemias. Las anemias que son la disminución, consisten en la disminución del número de eritrocitos. Estas generalmente una anemia la diagnosticamos con una disminución de hemoglobina. La hemoglobina normalmente en varones está desde los 14 hasta los 18 gramos decilitro. Y en mujeres está más o menos de los 12 hasta los 16 gramos por decilitro. Entonces, unos valores inferiores a estos valores normales se pueden asociar a algún tipo de anemia. Para especificar si es una anemia nutricional, es decir, por deficiencia de hierro o de vitaminas, podemos primero empezar con el análisis del hemograma, ¿no es cierto? Esta parte quería explicarles un ratito. Voy a, voy a compartir esa pantalla para explicarles a grandes rasgos cómo diagnosticamos las anemias. Esto seguramente lo van a llevar en fisiología, pero de todas formas no está por demás, ¿no? Entonces, para las anemias, les decía, tiene que haber valores menores de hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina tiene que estar menos de 11 gramos sobre decilitro para diagnosticar con una anemia. Entonces, tenemos que aparte sacar dos índices hematimétricos, que son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio es un índice que se saca con el hematocrito. Entonces nos sale volumen corpuscular medio es igual al hematocrito por 10 sobre el número de glóbulos rojos, pero en millones.
y en millones. La hemoglobina corpuscular media también es igual a, ay, caray, es igual a la fórmula anterior, solo que en vez de hematocrito va a tener hemoglobina. Hemoglobina por 10 en millones. Entonces, de esa manera podemos ver los valores normales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los valores normales, por ejemplo, de volumen corpuscular medio oscilan de 80 a 100 femtolitros. ¿Qué significa femtolitros? ¿Se acuerdan femto, no? 10 a la menos 18. A la menos 15. Ya, el BCM nos indica el volumen que tiene cada eritrocito. Entonces, con valores menores a 80, menos de 80, decimos que es un microcito. Son eritrocitos más pequeños. Y valores mayores a 100, decimos que es un macrocito. En cuanto a la hemoglobina corpuscular media, su valor normal de la hemoglobina corpuscular media es de 27 a 32 picogramos. Picogramos, ¿sí? ¿Qué significa hemoglobina corpuscular media? Es la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Cuando es de 27, menor de 27, hablamos de que es una anemia hipocrómica. Y si es mayor a 27, digo a 32, es una anemia hipercrómica. Entonces la anemia la podemos considerar como una anemia microcítica hipocrómica, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, podemos hacer mezclas. O puede también ser una anemia macrocítica, que son las más comunes, la anemia macrocítica, que puede ser hipocrómica o hipercrómica también, pero es anemia macrocítica. Puede ser hipercrómica. ¿Ya? Entonces, la anemia microcítica hipocrómica generalmente puede asociarse a una deficiencia del hierro, es decir, que ese paciente no está consumiendo adecuadamente cantidad de hierro, y la anemia macrocítica puede asociarse, por ejemplo, a una deficiencia de vitamina B12 o vitamina B9, que son las vitaminas que causan anemias. En la vitamina B12 específicamente es la anemia perniciosa, que es una anemia macrocítica, y en la vitamina B9 es una anemia megaloblástica, donde forma un megalocito, donde los eritrocitos son mucho más grandes de lo normal. Un eritrocito, ¿cuánto mide? Más o menos de 7 a 8 micrómetros, ¿verdad? Entonces, las anemias megaloblásticas o macrocíticas están por encima de eso, y la megaloblástica está incluso por encima de 10 micrómetros. Entonces, son más grandes, son asociadas a las vitaminas. Entonces, haciendo eh, sacando estos valores, podemos decir si tiene anemia microcítica y darle hierro. Incluso en las microcíticas también están asociadas a las talasemias, a las hemoglobinopatías.
¿ya? En general. Entonces, por eso en el anterior, aquí se dice, ¿no? Que es posible que ocurra aquí está, es posible que sea por falta de hierro o por falta de vitaminas. Ah, no, 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 ¿dónde está? Aquí. Por falta de hierro o por falta de ácido fólico o vitamina B12, a eso se debe las anemias. Si son microcíticas, serán generalmente es hierro lo más común, o una talasemia o una alteración de la hemoglobina. Y si es macro, puede ser ácido fólico o vitamina B12. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de anemia? Con la concentración de la hemoglobina, que tiene que estar por debajo de 11. Por debajo de 11, entonces sería una anemia. ¿Sí? Esas son las anemias.